a cumplir, pero yo no puedo anular algo que pasó en autoridad de cosa juzgada. Y porque si no hubiera sido si no hubiera sido una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, no se hubiera habilitado la competencia interamericana. Con lo cual, la cosa juzgada es un prerequisito de la competencia de los órganos internacionales de derechos humanos. En otras palabras, la Corte Interamericana sabía que esa sentencia estaba firme. No me quiero exceder. Bien, muchas gracias. Y ejerciendo un abuso del micrófono y compartiendo absolutamente lo que dijeron tanto el doctor Hitters como el doctor Manili, sumaría un detalle en torno a lo que es en Argentina, que es que Rodríguez Pereira, que fue la primera vez que se aceptó control de convencionalidad para cuestiones que no sean delitos de lesa humanidad por la Corte Argentina, de manera con la doctrina de la concordancia, diciendo que el control de convencionalidad debe ser concordante con el control de constitucionalidad, sigue siendo citado hoy de manera permanente y sobre todo por los doctores Lorenzetti y Hayton que lo firmaron. Entonces, Rodríguez Pereira sigue vivo, el control de convencionalidad sigue vivo y se le ha dado un entendimiento quizá demasiado extensivo a Fontevecchia, que fue justamente, como señaló el doctor Manili, un caso de rejudicata, un caso de aplicación de sentencia contra el Estado argentino que generaba ese conflicto en el remedio de no repetición, el declarar, el dejar sin efecto una sentencia de corte. Esa fue específicamente el impacto de ese caso. Pero yendo de vuelta con las preguntas, y perdón por el abuso, hay algunas preguntas que tienen que ver a conflictos que genera el control de convencionalidad. El primero, el conflicto con el jus cogens. ¿Puede haber una contradicción entre la Corte Interamericana y el jus cogens? El segundo, el conflicto con el argumento democrático. Entonces, los jueces de la Corte Interamericana gobiernan más allá de las exigencias democráticas, pueden eludir el artículo 30 de la Constitución. Esa es otra pregunta. Y finalmente la siguiente es el conflicto con la justicia pronta. ¿Qué ocurre con los casos cuya tramitación ante la Corte Interamericana y ante el sistema interamericano implica una extensión tal que puede generar afectación a justicia pronta? Entonces, ¿puede el control de convencionalidad entrar en conflicto con el jus cogens, con el argumento democrático y con la justicia pronta? No sé si... Pues yo, Sí, Juan Carlos, puedo resumir en dos palabras, dele, Manili. Solamente dele. quiero decir, Fontevecchia ha sido un caso muy importante porque aquí la Corte Argentina, entre comillas, se revela contra una sentencia de la Corte Interamericana y dice, yo no puedo dejar sin efecto. Ese caso lo comenté en la ley. Yo ya había dicho que me parecía un exceso que la Corte Interamericana usara esa lexicografía, dejar sin efecto. Pero en puridad de verdad, lo que finalmente se hizo es, aplicando el 1 y 2, es adaptar el derecho interno en el sentido de cumplir con la sentencia, anotando marginalmente, porque si no quedaba una evidente contradicción entre dos fallos, uno de la Corte Argentina que condenaba a la revista Noticias y un fallo de la Corte Interamericana que condenaba al Estado argentino. Finalmente, yo creo que el control de convencionalidad, no nos olvidemos que nadie nos vino a poner con un fusil para plegarnos al sistema. Es un control, una adhesión voluntaria del Estado. El Estado se adhiere al sistema. No son órganos extranjeros que nos vienen a imponer condiciones. Así que estamos sobre un criterio democrático. Obviamente, muchos países, alguna República Dominicana desistió del pacto, no forma más parte del mismo. Así que acá nosotros voluntariamente estamos dentro. Tenemos que cumplirlo. Dejar sin efecto no me parece correcta la terminología, pero lo que sí hay que dictar las normas de derecho interno que correspondan, como se hizo en Fontevecchia, para que... Con eso concluyo, te dejo, Manili. Si no lo encuentro a Pablo, no sé. La pregunta del jus cogens me pareció interesante, y sobre todo para aclarar qué es el jus cogens, porque
Creo que nuestra Corte Suprema, con todo respeto, ha hecho una aplicación errónea del concepto de ius cogens. El ius cogens es un pequeño grupo de normas consuetudinarias de derecho internacional que se imponen a los estados más allá de su voluntad. Es decir, la regla en derecho internacional es que los estados solo van a estar obligados a aquellas normas que voluntariamente aceptaron, sea en forma expresa a través de un tratado o sea en forma implícita a través de una costumbre. Esa es la regla. Solo voy a estar obligado a aquello que yo consentí obligarme. En cambio, el ius cogens es la excepción a esa regla, porque no se aplica la regla de coordinación de voluntades, sino que se aplica el principio de bien común. El fundamento del ius cogens es el bien común. Y esto fue así siempre en derecho internacional, desde el siglo XIX. Creo que en el XVIII no existía. Si mal no recuerdo, desde principios del siglo XIX, el tema de ius cogens en derecho internacional. Entonces, decir que todos los tratados de derechos humanos son norma de ius cogens, como dijo nuestra Corte en algún fallo. Decir que porque una norma está repetida en varios tratados se transforma en una norma de ius cogens, son errores. El ius cogens es un grupo muy reducido de normas del derecho internacional, todas ellas consuetudinarias, que además pueden estar codificadas en un tratado, por supuesto. Hoy casi todo está codificado en algún tratado, pero el origen de la norma es consuetudinario. Y son normas que se le imponen a los estados más allá de su voluntad. Son 5, 6, 10, no son muchas más, ¿eh? El deber de abstenerse de la amenaza y del uso de la fuerza, la prohibición de las guerras de agresión, la no intervención en los asuntos internos del otro Estado, y si queremos pasar al ámbito de los derechos humanos, por supuesto, la prohibición de los crímenes de lesa humanidad, dentro de los cuales está el genocidio, y según algunos la tortura. Según otros, no está dentro de los crímenes de lesa humanidad, pero sí también es imprescriptible. Discusión doctrinaria internacional que no viene al caso. Entonces, ¿puede llegar a haber alguna colisión, creo que era así la pregunta, entre el Pacto de San José de Costa Rica o entre alguna sentencia de la Corte Interamericana y el ius cogens? A ver, todo puede ocurrir en derecho, pero es prácticamente imposible. Prácticamente imposible. No. Perfecto. ¿Puedo hacer una preguntita en torno a ese punto? Cuando la Corte Interamericana, por ejemplo, define como parte del ius cogens la Convención de los Derechos del Niño para robustecer el corpus juris interamericano en ese sentido, ¿sería una adecuada utilización del concepto de ius cogens? A ver, no es lo mismo que lo diga una Corte de Derecho Interno que lo diga una Corte Internacional. Es la primera aclaración. Si lo dice una Corte de Derecho Interno, con todo respeto, por la Corte Argentina o por la Corte Constitucional colombiana o por la Corte Suprema de los Estados Unidos, a ver, mucho no va a cambiar lo que es el derecho internacional. Ahora, si lo dice una Corte Internacional como la Corte Interamericana, bueno, hay que prestarle atención, porque calificar a una norma como norma de ius cogens es algo que lleva décadas. Es algo que tiene que estar muy decantado, es algo que tiene que tener un consenso, una opinión iuris muy importante a nivel internacional y, por lo tanto, me parece que es una afirmación de la Corte Interamericana un poco arriesgada. No la considero para nada errónea, pero me parece que va a requerir un poco más de consenso, ¿no es cierto? Por supuesto que todos admiramos, respetamos a la Convención sobre los Derechos del Niño, tal vez una de las más importantes que se han sancionado, tal vez una de las que más ha cambiado el derecho de familia en la Argentina, porque con la pauta del interés superior del niño se han decidido decenas de cuestiones de una manera distinta de como se las decidía antes. Pero me parece que lo de incluirla como norma de ius cogens, me parece que es como mínimo de avanzada, digamos así. Perfecto, muchas gracias. Queda solamente entonces una última pregunta que me parece que tiene como destinatario más directo al doctor Hitler,
porque se refiere a un artículo que usted publicó con respecto al caso Bernardes de la Corte Suprema, por el cual se estableció que la ley de responsabilidad del Estado no obsta a la facultad de los jueces de aplicar astraintes cuando ha habido incumplimientos de sentencias por el Poder Ejecutivo. En el artículo, el doctor Hitters puntualizó la demora de la justicia argentina en hacer efectiva el amparo por mora. Y lo que pregunta el autor es si en ese caso debería haberse formulado control de convencionalidad y qué medidas podría haberse adoptado. Le sumaría también si realmente el ejercicio de control de convencionalidad exige siempre la aplicación de la etiqueta, porque vemos muchos pronunciamientos que responden a la aplicación de control de convencionalidad sin la aplicación específica de la etiqueta control de convencionalidad. Muchas gracias. No sé si el doctor Hitters quiere... Ahí bien. No, no pude escuchar la pregunta, Bien. María Sofía. La reitero, tiene que ver con un artículo ¿Me cortó? publicó con el doctor Fapiano sobre el caso Bernardes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y lo que pregunta la persona es si en ese caso Bernardes debería haberse aplicado control de convencionalidad y cómo hubiese repercutido la aplicación de esa doctrina. ¿Se escuchó? Me parece que se le corta al doctor... a ver. ¿Se escuchó, doctor? Hola, no. ¿No se llegó a escuchar? Bien. No sé si se lo voy a mandar por escrito. A ver, no sé si tiene abierto el chat. Perdonen los minutos. Si querés, mientras vamos con otra, Sofía. Es la última, Ah, bueno. Así que se la mando al doctor Juan Carlos Hitters. Perdón. Doctor, se lo mandé por el chat. No sé si usted tiene acceso al chat o prefiere que se la intente volver a leer. Bueno. Me parece que el doctor directamente no tiene sonido. Bueno, lamento, vamos a tener que dejar esta pregunta que estaba muy específicamente dirigida hacia el doctor Hitters. Perfecto, muchas gracias. Bien, no sé si el doctor entonces, ya no quedan más preguntas, si el doctor Néstor Sagüez quiere hacer el cierre. Bien, el sí a dos fines. El primero y más importante es quedar profundamente reconocido a Juan Carlos Hitters y Pablo Manili por su generosa y desinteresada colaboración en el día de hoy, que ha sido realmente un día de fiesta para el derecho procesal constitucional y el derecho procesal transnacional. Muy reconocido por su amable aporte. La segunda información es que la próxima sesión la tendremos con motivo de conmemorarse el centenario de las Cortes y Salas Constitucionales, el centenario de la primera Corte Constitucional y los 80 años de la primera Sala Constitucional, tema que desarrollará el profesor Julio Chiappini y yo también, en una sesión a realizarse en fecha próxima, calculamos 2 semanas, y que oportunamente les notificaremos. Se trata de un acontecimiento de suma importancia para la evolución del sistema judicial de control de constitucionalidad, jurisdiccional de control de constitucionalidad, y para, desde luego, el derecho procesal constitucional. También abordaremos en esa reunión, lo abordará el doctor Chiappini, un tema no tratado habitualmente en la bibliografía habitual de derecho constitucional, que es Hans Kelsen
constituyente, y Hans Kelsen, juez constitucional. Es una dimensión de la vida de este distinguido filósofo del derecho y teórico del Estado que habitualmente no se encuentra profundizada. Es decir, ¿qué rol desempeñó Hans Kelsen en la elaboración de la Constitución austríaca de 1920 y cuál fue su desempeño como juez constitucional en la Corte Constitucional de ese país durante los 9 años en los que actuó como magistrado? Oportunamente les notificaremos e invitaremos al acto en cuestión. Y desde luego quedo muy reconocido también por la presencia tan numerosa de todos los que hoy se han dignado sumarse a este evento, y en particular a los amigos del exterior que también han realizado su acto de presencia y su aporte a través de una serie de sustanciosas preguntas. Tengan todos entonces muy buenas tardes y hasta la próxima. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Néstor. Gracias, Sofía. Gracias a ustedes. Excelente las exposiciones. Muchas gracias.